Bueno, vamos a platicar un poco sobre la vida de este líder, uno de los capitanes de la industria, que se llama Jack Welch. Él es un ingeniero químico estadounidense, nacido en 1935, hijo de inmigrantes irlandeses. It's Irish. Es un irlandés Bien. que tuvo la gracia de trabajar toda su vida en la empresa General Electric. La empresa General Electric es una en la actualidad es una de las empresas de mayor valor de marca, debe estar en el top 5. Y bueno, pues este señor inició sus trabajos su actividad laboral en 1960 en la división de plásticos y en 1972 fue nombrado vicepresidente de la empresa. Su carrera fue meteórica, realmente tuvo varios logros administrativos, muy pocos como ingeniero, pero realmente su gran habilidad, la habilidad que desarrolló y la rentabilidad que desarrolló para la división de plásticos de General Electric pues fue bastante significativa, méritos que le valieron ser nombrado vicepresidente. En 1981 fue nombrado por la junta directiva como Chief Executive Officer y bueno, su carrera fue como jefe máximo de esta empresa, fue algo así de 20 años. En 2001 dejó la empresa, pero no por alguna actividad económica, sino realmente porque ya necesitaba descansar, era una persona bastante mayor. Eh, pero un hecho importante, un hito importante es que para General Electric, Jack Welch fue el Chief Executive Officer más reconocido desde su fundador, que fue Thomas Alva Edison. Eh, los niveles de los temas de liderazgo, él era reconocido como uno de los gurúes de liderazgo. Su éxito estaba basado principalmente en la aplicación clara del liderazgo en la organización, en la implementación de la estrategia, de la dirección estratégica de la empresa. Durante su gestión, logró posicionar a General Electric como la empresa más admirada y más valiosa del mundo. En 1999, la revista Fortune lo nombró como manager del siglo XX y recientemente el periódico Financial Times lo reconoció como uno de los 3 líderes de negocios más admirados en la actualidad. Sus logros como director, como presidente de esta empresa, fueron bastante tangibles, específicamente en las cifras, las cuales vamos a ver un poco más adelante. Él definía en su filosofía de liderazgo, él lo definía como la herramienta principal para llevar a cabo, para llevar a cabo e implementar cualquier estrategia empresarial y consideraba el talento de los empleados como el mayor activo, el activo más importante. También tenía un claro entendimiento que la definición de objetivos y metas era la actividad más importante, pero comunicarlos a la organización lo era aún más, es decir, que no se quedara esta visión de empresa solamente en los directivos o en los mandos superiores medios de la empresa, sino en toda la organización. Él también como parte de su filosofía buscaba el compromiso entre los empleados en todos los niveles de la organización, no solamente entre sus ejecutivos, pero sino también en los niveles productivos de la empresa. Consideraba que el talento de los empleados, el talento de los empleados como el mayor activo, y su enfoque era, bueno, siempre mejorar las estrategias de capacitación, los sistemas de remuneración, que es un aspecto muy importante. O sea, no era nada más de que buscaba el compromiso de los empleados, sino también buscaba dar una remuneración económica al esfuerzo y a la lealtad de esta empresa. Con eso él lograba, o tenía era la estrategia clara para la retención de sus mejores empleados, ¿no? El objetivo siempre fue, como hablando todavía de su filosofía, su objetivo siempre fue hacer a la empresa más dinámica, pero más competitiva. En su teoría, en su concepto de liderazgo, él definía un líder como la gente que inspira las visiones claras y cómo se pueden implementar, cómo se deben de implementar y cómo se pueden mejorar. También se decía que los líderes debían expresar la visión de manera clara, simple y sobre todo realista. Es decir, no soñar con cosas que no se pueden cumplir.
También los líderes deben, en su concepto, deben de reconocer y recompensar los progresos, los esfuerzos de los demás. Este es un aspecto, como ya mencionamos, que él en General Electric logró tener la lealtad, lograr lealtad de sus empleados más cercanos, desde luego, pero de toda la organización, en todos los niveles. Según Jack Welch, los líderes deben tener pasión por la excelencia, deben de estar en contra de las acciones burocráticas y, bueno, siempre estar claramente en los sentidos alineados con los objetivos y la visión y los esfuerzos de la empresa. Claramente, uno de los aspectos más importantes de su visión del liderazgo era de que los líderes no dirigen una empresa, la lideran. Y en realidad, pues, define a los líderes también que colaboran a que la gente haga realidad sus sueños. O sea, un líder no solamente debe estar buscando su beneficio, sino también el de los colaboradores. En términos generales, él tenía un concepto de dirigir, de management, de dirigir por liderazgo, tenía 4 vertientes: el de dirigir más y gerenciar menos, construir una organización ganadora, empoderar a la gente y construir una empresa líder en el mercado. Sus cifras, sus obras, sus hechos, sus logros en la empresa General Electric van todos calificados por la rentabilidad de esta empresa. Él tuvo como herramienta principal para buscar su crecimiento estable y crecimiento que pudiera permitir a General Electric seguir planeando y desarrollando nichos de mercado. Él desarrolló un sistema que se llamaba el Workout, que era lo que conocemos en español como los cuartos de guerra, que era que él tenía organizaba talleres en donde llevaba gente de los diferentes procesos, de los diferentes niveles organizacionales de la empresa, y el único requisito era de que no tenían que decir su nombre ni su posición en la empresa, con la finalidad de construir confianza, de empoderar a los empleados, es decir, que no hubiera niveles jerárquicos en ese taller. Y buscaban claramente la optimización de los procesos a través de la eliminación del trabajo no necesario. Y, bueno, también crear nuevos estilos y mejoras de la organización. Su obra en sus trabajos, uno de sus trabajos en General Electric fue que implementó el sistema de aseguramiento de calidad Six Sigma, que después se convirtió en una herramienta más poderosa, sobre todo para el seguimiento de los niveles, los indicadores de desempeño, y sobre todo el enfoque que tuvo él en los aspectos de calidad fue el enfoque a la reducción de errores y de costos de calidad. Implementó en General Electric la estrategia del ser el 1 o el 2. Esto quiere decir que el segmento de negocios que no fuera a nivel mundial el número 1 o el número 2 en su nicho de mercado, pues simplemente era enajenado de la empresa, era vendido separado de General Electric. También hizo adquisiciones y seguramente empresas que eran líderes en su segmento de mercado fueron integradas a General Electric. Una de sus actividades, de sus decisiones o sus actividades más duras al inicio de su gestión como presidente de General Electric es que adelgazó la estructura laboral despidiendo unos 110,000 empleados. Aquí podemos ver que el nivel de su gestión en su periodo como presidente de la empresa, el valor de las acciones de General Electric fueron de algo así de unos $2 por acción, y las llevó a los niveles de casi $60 por acción. O sea, él le generó mucho valor a esta empresa, y herramientas que utilizaba era la medición de la productividad, en donde a partir del inicio de su gestión como presidente de General Electric, él monitoreó y comparó los niveles de productividad en la empresa contra los ingresos. Y pueden ver ustedes aquí que el nivel de productividad siempre fue, con algunos altibajos, seguramente por estas situaciones del mercado, bueno, se vieron afectados, pero la utilidad siempre estuvo mantenida al alza.
Hablando de las ganancias, de de las utilidades obtenidas por General Electric durante su gestión, podemos ver que andaban del orden de los 25.000 millones de dólares, y cuando él se retiró, o en 1991, ya andaban por el nivel de 60.000 millones de dólares. Una cuestión que explica, por ejemplo, la reorganización, el despido de tantos empleados, es de que reestructuró la empresa en sus niveles, en la jerarquía, en la burocracia, digamos, de la empresa General Electric, de tener hasta 9 niveles jerárquicos. Los redujo en algunos casos hasta 4 y 6 niveles jerárquicos. Aquí vemos, a partir de su gestión, General Electric era una empresa de 400.000 empleados, en el 85 ya eran cerca de 300.000, y en la actualidad, bueno, en el 91 tenía por debajo de 300.000 empleados. Su estrategia fue basada principalmente, cuando él empezó en 1981, General Electric, sus resultados financieros estaban más por el negocio, por sus negocios principales, core business, y bueno, por la participación de los servicios y los temas de tecnología, de los negocios de tecnología. Durante su mandato, su gestión como presidente de General Electric, pues él cambió esa división, y su negocio, su core business cayó del 51 al 26, pero sus negocios en tecnología y en servicios se incrementaron significativamente. Es decir, tuvo un approach diferente al mercado. Él fue uno de los primeros líderes en implementar en grandes organizaciones la segmentación del mercado. Es decir, cuando él empezó en General Electric, existían cualquier cantidad de empresas en 3 segmentos principales. Él aplicó y reagrupó toda la organización en segmentos muy bien definidos y muy bien identificados. El legado que tuvo para General Electric es de que él, cuando empezó, el valor de la acción, cuando empezó, estaba muy cerca, muy menor su valor a un dólar por acción, y cuando él dejó la empresa, el valor de la acción estaba en cerca de 50 dólares por acción. Las ganancias pasaron de 130 billones. La utilidad pasó de 130 billones en el 2000, las ganancias, y en 1981 tenía 28 billones. Y la utilidad pasó en 1981 de 1.6 billones de dólares en el año 2000 a 12.7 billones de dólares. O sea, un crecimiento sostenido de cerca del 15-20% por año.